Sí. Muy buenos días a los que nos acompañan al comité de hoy. Para los que no me conocen, porque veo caras nuevas, yo soy Liz Marie Kinket, yo soy la chair del Comité de Desarrollo Organizacional aquí en AmCham. Así es que muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy tengo el placer de tener a Flori como nuestra speaker del día de hoy. Les voy a contar un poquito de ella. Ella es una persona que combina una carrera dual única entre recursos humanos y transformación organizacional. Su visión de negocio le permite aportar esa perspectiva tan necesaria y humana a los proyectos de cambio, aplicando gestión del cambio con una mirada holística y una ejecución sistémica. Flori es francesa, ya ha trabajado con múltiples equipos y regiones del mundo y eligió Panamá como su hogar hace 11 años, donde vio nacer a su hija y donde lidera iniciativas para todo LATAM. Su perfil es multicultural y es un activo, y eso es un activo invaluable en el entorno globalizado actual. Más allá de lo profesional, Flori refleja sus valores en todo lo que hace. Explora la belleza de Panamá con esa valentía y espíritu aventurero que la caracterizan. Juega pádel, siempre buscando rivales de mayor nivel, por si hay alguno, y demostrando su empeño y combatividad natural, y dedica tiempo al voluntariado porque genuinamente ama desarrollar a otros, razón por la cual también es coach. Una profesional súper integral que entiende la transformación verdadera que ocurre cuando conectamos estrategia, personas y propósito. Así es que le cedo la palabra a Flori. Hoy vamos a estar conversando sobre organizaciones ágiles, tranquilos, empleados resilientes, como una respuesta diferente a los cambios. Es un espacio que va a ser bastante práctico. Inclusive Flori les trae muchas cosas para que se puedan llevar a sus organizaciones, así es que para que lo aprovechen. Gracias. Buenos días a todos. Gracias por la introducción, la invitación. Quiero preguntarles, con levantar de la mano, ¿quién en su organización ha vivido un cambio en 6 meses? Y meter la mano, levantar los que creen que la respuesta de su organización ha sido la más adecuada ante ese cambio. Estamos acostumbrados. Y eso es lo que pasa mucho, ¿no? Trabajé esta charla con un estudio de Gallup, que conocen lo más probable, del año pasado, y en este estudio empieza diciendo que las personas encuestadas, el 70%, mencionaron haber vivido un cambio importante en los últimos 12 meses en la empresa, y el 20% de ellos dicen que este cambio ha sido de gran magnitud. Y yo creo que aquí lo hemos visto, todos estamos viviendo lo mismo. Entonces, hoy voy a tratar de proponerles una respuesta no tan reactiva, que suele ser el caso, sino tal vez un poquito más estructurada, buscando hallar la resiliencia, que es una característica más individual, con agilidad organizacional. ¿Okay? Como dijo Liz Marie, espero que se puedan llevar 4 herramientas que son las que les voy a compartir hoy. Y espero que estas herramientas desde el lunes ya la pueden poner en práctica. No sé si mañana es feriado. Así que bueno, vamos a ver cómo crear esas culturas ágiles y cómo desarrollar la resiliencia en estos empleados. Primero quiero contarles un poquito, más allá de la introducción de Liz Marie. Vengo de una empresa farmacéutica francesa y hice toda mi carrera en la empresa, los 14 años que estuve, y trabajé 10 años en recursos humanos y los últimos 4 estuve en la área de transformación. La área de transformación reportaba directamente al negocio y mi rol era líder de proyectos de cambio de modelo operativo de la empresa, que implicaba trabajar con las áreas de finanzas, supply chain, regulatorio, calidad, etcétera, etcétera, para cambiar nuestra forma de operar en varios mercados. Y con esa experiencia también trabajé en buena forma de trabajar, fui Agile Coach. Y bueno, hoy espero traerles un poco de estos dos mundos en la charla. Pero lo más importante es que en esta empresa, entre 2020 y 2025, fecha en la cual salí, viví 13 cambios organizacionales. Son 2.6 al año. Entonces, ¿estamos acostumbrados? Sí. Y ya no lo ve de la misma forma, sin embargo, el desgaste sigue siendo el mismo.
Y bueno, muchas de las experiencias que les voy a compartir reales y las herramientas que comparto son algunas que he usado durante estos años, son otras que después me di cuenta que me hubieran servido, porque obviamente es un proceso de mucho aprendizaje continuo. Y a raíz de esta salida, entonces, de los mismos proyectos que lideré, me autosaqué. Y al final, ahorita soy como consultora de una empresa que estoy empezando y he descubierto mi propósito. Y mi propósito realmente profesional es poder acompañar las organizaciones y los líderes a poder vivir esas transformaciones de forma exitosa y de forma sostenible. Muchas veces la transformación no responde a la expectativa. Y hacer esto sin sacrificar la operación, sin perder lo humano y tampoco sin sacrificar los resultados. Entonces, bueno, en ese nuevo camino que estoy en este momento. Entonces, el nuevo paradigma del cambio, ¿qué es? Siempre hemos escuchado, el cambio es constante, y eso sigue siendo verdad. La diferencia es que hoy el cambio es constante y simultáneo. Están ocurriendo muchísimas cosas a la vez, y casi todas impactan de alguna forma en las organizaciones y nosotros que estamos adentro. Entonces, les traigo 3 informaciones que me parecen relevantes. En un estudio de McKinsey, analizaron las empresas de índice S&P 500 de Estados Unidos y vieron que en 1958 la longevidad de esas empresas era de 61 años. Hoy son 15 años. Pues la empresa que no es capaz de reaccionar, se va. O se desintegra o se vende en una parte, pero evoluciona definitivamente. Y en un plazo muy corto. El segundo estudio es de IBM. Hace un par de décadas, la obsolencia de nuestras habilidades como humanas tenía una obsolencia de unos 30 años. Entonces, lo que yo aprendí al inicio de mi carrera me sirve casi toda mi carrera. Hoy es de 7 años. Para cada 7 años tendríamos que hacer un upskilling muy grande, y es una palabra que en recursos humanos escuchamos mucho y es real. O sea, porque si no estamos en aprendizaje continuo, nos quedamos atrás en muy corto plazo. Y el último dato, y seguramente acá lo habrán vivido en carne propia, en 2017 solo 20% de las empresas usaban inteligencia artificial. Hoy, a lo que vamos 2025, estamos a 78 y yo creo que al final de año será más. Y esa inteligencia artificial generativa, la que nosotros sabemos interactuar, o la que está detrás de todos los sistemas que usamos, como Teams, como Zoom, que ni vemos, pero que sí. Entonces, obviamente, esto genera muchísimos cambios en nuestro entorno. No hablo del cambio climático, no entro en este debate, pero hay una realidad también sobre esto que va influenciando en los comportamientos de las organizaciones. Hay nuevas regulaciones, hay contextos políticos. Todo este tema de inteligencia artificial, obviamente, genera mucha transformación digital, mucha automatización. Empezamos a ver también cambios en el tema generacional de la fuerza laboral. Y obviamente todos esos cambios generan un impacto humano muy profundo, ¿sí? Y es un poco agobiante. Entonces, lo vemos desde el punto de vista personal, pero también en la empresa lo vemos. Y al final de la cadena, muchas veces cambia el comportamiento del mismo consumidor, de nosotros mismos. Cambian nuestros hábitos de consumo y la empresa que no se adapta, pues chao. Entonces, ese impacto en el humano, según ese mismo estudio de Gallup, mencionan que al final del día los colaboradores que han vivido estas transformaciones en este estudio son colaboradores que, a diferencia de los que no han vivido cambios, son menos comprometidos, son menos conectados a la cultura organizacional, son más propensos al burnout y son más propensos a la renuncia. Y hoy vemos mucho también de esto en la realidad y vemos mucha gente estando en la organización totalmente desconectado de ella. Sí. Eso pasa mucho. Entonces, desde recursos humanos, ¿cómo podemos acompañar al ritmo que se solicita el cambio, pero con cierta humanidad, que es muchas veces, al menos en lo que yo he vivido, la parte que solemos sacrificar en las transformaciones?
Pues les traigo una propuesta. La propuesta es poder articular entonces la agilidad organizacional, que para mí se traduce en una alta capacidad de adaptación, las flexibilidades estructurales, una velocidad de respuesta y también una capacidad de aprendizaje continuo. Pero no solo trabajar esto a nivel organizacional, sino que desarrollar la resiliencia de los colaboradores. Obviamente la resiliencia, de hecho, los psicólogos infantiles dicen que es la capacidad más importante que enseñar a su hijo. Porque obviamente los colaboradores resilientes son colaboradores con una buena gestión emocional, son colaboradores con una alta tolerancia a la incertidumbre, tienen una capacidad de recuperación rápida y son personas que reflejan este growth mindset, la voluntad de aprender en continuo. Entonces, cada adversidad es una oportunidad de aprendizaje. Y no digo en el instante, no estamos pidiendo magos, ¿okay? ni supermanes, pero obviamente que sí, después de enfrentar una situación compleja, tengamos la posibilidad en un tiempo prudente de poder capitalizar este tiempo. Entonces, desde recursos humanos, yo creo que la clave está en lograr hacer las dos cosas y unir esos dos mundos para crear organizaciones antifrágiles, ¿no? Porque si tenemos agilidad y no tenemos resiliencia, llevamos al burnout toda la organización. Si tenemos la resiliencia pero no tenemos la agilidad, más probable que no se estanquemos. Entonces, ahora sí, las herramientas. Hay un estudio de Deloitte un artículo, mejor dicho, que habla de 5 características de las organizaciones resilientes. Son organizaciones preparadas, son organizaciones adaptables, son colaborativas, son confiables y son responsables. Entonces, basado en estas características, desarrollé una guía práctica para los líderes, enmarcado en un diamante de la transformación, que permite un lenguaje simple para todos los líderes. Porque obviamente recursos humanos es un guardia, pero al final del día, los que están en primera línea, cuidando la cultura, cuidando los empleados, son los líderes, ¿no? Entonces, esta herramienta está articulada en 4 partes. Cómo la organización puede anticipar, prepararse para estos cambios. Cómo puede entregar una respuesta rápida. ¿Qué puede hacer en términos de cultura para poder mantener eso? ¿Y qué puede hacer para sostener emocionalmente los colaboradores y sostener ese aprendizaje y esa cultura? Entonces, les voy a compartir una herramienta en cada uno de esos pilares. Si tienen su teléfono, cada herramienta tiene un QR para que la puedan descargar en vivo y pues la pueden utilizar a su gusto. La primera es una herramienta, un termómetro del acrónimo ARCS, que significa agilidad, resiliencia, cultura y sostenibilidad. Está inspirado, y verán en el QR que no es un termómetro, sino que es más bien una rueda de 4 ejes. Está inspirado en la rueda de la vida y tiene la idea de poder, con el equipo de liderazgo, hacer 2 cosas. Primero, tomar el pulso. ¿Cuál es el termómetro hoy de la organización en cada uno de esos pilares? Si sentimos que somos capaces de responder rápidamente ante los cambios, y es una autopercepción. Yo respondo, yo evalúo de 1 a 5 por el día. Respondo a cada una de esas preguntas. En la guía tienen las preguntas detalladas y luego ponemos en común. ¿Cuál es el termómetro de este equipo? ¿Qué tan confiados estamos que estamos ahí? Entonces, hacemos esa primera fase de autoevaluación. Luego hacemos una segunda fase de cuál es el nivel deseado. Yo al final, tal vez, hoy yo siento que no estamos tan preparados o tan capaces de responder ante la diversidad, pero eso no me afecta tanto. Yo prefiero más bien enfocarme en otras cosas. Entonces, cuando tenemos estas dos gráficas, nuestra realidad, nuestra autoevaluación y nuestro estado deseado, podemos entonces ya tener un enfoque mucho más estratégico de, okay, sobre qué pilar quiero ir trabajando. ¿Cuál es
la palanca que yo creo que me ayuda a poder desarrollar. Entonces, en esta herramienta la idea es que con el equipo de liderazgo, pero también la pueden hacer en otros niveles en la organización, puedan tomar ese curso en colaboración y puedan empezar a generar discusiones, que muchas veces en los recursos humanos un poco es lo que falta, un poco de data para sostener la conversación. Y es una data, al final, muy subjetiva, pero muy rica. Es lo que piensan los líderes de la organización, de cómo estamos, cómo deberíamos estar. Entonces es un punto de partida. Para los que acaban de llegar, si quieren escanear el QR, ya tienen acceso a la herramienta. En la sostenibilidad, no estoy hablando del tema de sostenibilidad como lo solemos escuchar, sino más bien de cómo asegurar que la cultura permee en la organización a los diferentes niveles y en el tiempo. Y ojo, cuando digo que la cultura permanece, no es que está fija. Probablemente sí hay algunos temas como los valores de la compañía que sí deberían mantenerse en el tiempo. Pero al final, cómo lo vivo o qué comportamiento está desatado ahí, tal vez eso tenga que evolucionar según en qué momento estoy o según qué tipo de dificultades estoy enfrentando. ¿Ok? ¿Vamos bien con esta herramienta? Bien. La siguiente, la toma de decisiones rápida. Cuando yo estaba liderando los proyectos de transformación, trabajaba con un equipo multifuncionales. Y usamos esa metodología, tal vez sin darnos cuenta, para resolver muchísimos problemas y que al final del día nos sirvió mucho. Porque en una organización, cuando hacemos una transformación o cuando hacemos un cambio, siempre hay cosas que salen bien, siempre hay cosas que no salen como esperan. Entonces, el objetivo de esta herramienta es poder atacar esos problemas y tomar esas decisiones de forma rápida. Hay muchos estudios que enseñan el impacto del problema de la toma de decisión, la lentitud o la mala calidad de la toma de decisión en cómo va afectando las organizaciones. Yo creo que todos acá probablemente se acuerdan el caso de Nokia, que no ha sabido en un momento de disrupción de mercado tomar la decisión adecuada para sobrevivir. Y esa empresa quebró ahí. Y hay muchísimas otras, incluso hoy vemos algunas. También cuando tomamos decisiones o no la tomamos, que suele ser lo que pasa, que posponemos, escalemos, tal, muchas veces nos enfrascamos entonces en actividades operativas innecesarias. Nosotros mismos nos ponemos las trabas. Y peor, en algunos casos incluso podemos tomar decisiones que terminan afectando la satisfacción de nuestros clientes y perder ahí mismo los clientes por esa insatisfacción. Entonces, el tema de toma de decisiones es muy sutil, porque obviamente es muy difícil también ir midiendo y ir viendo. Entonces, lo que busca la herramienta, y ahí les pido disculpas porque no logré cargar un Excel, pero lo tengo. Si quieren, ahora les paso mi contacto para que... Pero es una herramienta sencilla donde definimos roles en el proceso de toma de decisión. Y aquí en una organización ágil, quiero resaltar que la toma de decisión tiene que ser descentralizada. Si la centralizamos en una sola persona, no somos ágiles. Y es más, la agilidad, como buscamos estar cercanos y vivir nuestro propósito, las personas más cercanas usualmente están en la base de la pirámide, cerca del cliente, cerca del que va a decir las cosas. Entonces, no necesariamente tienen el poder o deberían tomar las decisiones, pero sí deberían estar escuchando. Y esa retroalimentación con el mercado debería estar constante. Entonces, RAPID es el acrónimo de la persona que propone. La persona que propone o que trae el tema y que dice, ahí tenemos que tomar una decisión. Usualmente es una, puede ser varias tareas. Pero la que sí tiene que ser única es la persona que va a acordar, que es la que va a tomar la decisión. Y cuando digo único es porque ahí, como es Pedro con varios dueños muere de hambre, entonces es lo que suele pasar. Y en las organizaciones matriciales, como la donde yo estaba, no, es el director comercial o el director marketing. Defina, uno de los dos. Y después, esa persona tiene la responsabilidad y el accountability. Entonces, sí es importante tratar de meter blanco y negro quién tendrá la última palabra. Ahora, no significa que esa persona
va a estar haciendo esa decisión sola. Lo más probable es que se va a tener que rodear de los expertos, de las áreas que están impactadas por esa decisión o que van a estar impactadas y escuchar, y así yo lo hacía con mi grupo de trabajo. Cuando traíamos un tema, un problema, yo verbalizaba a todo el grupo. Tenemos este problema. ¿Quién cree que va a poder estar afectado por esto? De ahí levantaba las manos las áreas. Ok, hacemos otra reunión. De aquí a esa otra reunión, que hay una de esas áreas, ya tienen más el problema, ya van evaluando cómo pueden estar afectados y sobre todo van evaluando qué soluciones me van a traer, porque al final yo no tengo que estar inventando soluciones. Entonces cada uno va a ir explorando las soluciones y va a ir explorando los impactos de esas soluciones o las consideraciones. Y en esa siguiente junta usamos entonces el RAPID para decir, ok, yo soy la que toma la decisión, pero necesitamos gente que también la va a ejecutar. Y esa gente que la va a ejecutar, que son ese mismo equipo, son los que me van a traer las recomendaciones y los datos. Son los que me van a decir, si lo hacemos así, tenemos que considerar tal. O esto, con esa información, entonces podríamos hacerlo ahí. Y ahí, entonces, si bien finalmente la decisión queda en el accountability de una persona, termina siendo una decisión en común. No tiene que ser un proceso de 6 meses. Depende también, obviamente, de los enfoques y del tiempo que dedica el equipo de resolver el problema. Pero si el problema es importante, grave, urgente, esa es la prioridad para buscar la información en cómo resolver. En el I, ¿quién debe estar informado? Depende de la decisión que estamos tomando, puede ser un grupo bien reducido o puede ser ya toda la organización que necesita estar informada. ¿Por qué? Porque hay decisiones que al final también es difícil ver las repercusiones que pueden tener. Y en las organizaciones en las cuales, por ejemplo, yo pertenecía, finanzas en sí era 80 áreas. Entre que el account to report, el P2P, ¿no? Finalmente reportaban todos, pero si hablas con uno solo, entonces no todo el mundo está informado y resulta que pueden estar impactados en sus procesos. Entonces, ser muy transparente con muchas decisiones ayuda. Y ahí dependen los mecanismos de comunicación que tienen y los canales que tienen los canales. Entonces, esta herramienta rápida, sencilla, fácil de usar, en el Excel que le puedo mandar, es un Excel sencillo con las columnas de los responsables, pero donde también pueden ir nutriendo el Excel, porque si al final del día entregan esto a los diferentes líderes de proyecto o los diferentes líderes de área, pueden empezar a tener información medible sobre el proceso de toma de decisión en su organización. Si el A siempre es el mismo, ¿qué tan descentralizado está la decisión en esta área? Pueden meter fechas, cuándo se levantó el problema, cuándo se resolvió y cuándo se ejecutó. Y pueden ver, oh, mira, en la decisión hemos sido rápidos, de acá la ejecución falta uno. Entonces pueden ir nutriendo el archivo para ir realmente empezando a tener una base y ver qué está pasando en la organización y generar entonces las conversaciones o desarrollar las competencias necesarias. Para la cultura, probablemente esa es la herramienta donde más está impregnada mi cultura natural francesa, que es lo que comentaba al inicio con Ismael. Estoy leyendo un libro, ahorita mismo spoiler, que se llama El Mapa Cultural, que les recomiendo muchísimo si trabajan con equipos multiculturales. Les va a dar muchas luces y sobre todo si trabajan en un contexto global más todavía. ¿Qué pasa? En ese famoso estudio Gallup que les menciono, dicen que los empleados que han vivido una transformación y que ya tenían una alta confianza en sus líderes resultan 4.5 veces más comprometidos que los que no tenían esa confianza. Y esos empleados que decían sentir que su líder manejaba una comunicación adecuada con la organización, con la información que tenía, terminaban siendo 4.3 veces más comprometidos. Entonces, el tema de comunicación y de creencia y de confianza con el líder es clave. En uno de estos procesos, tal vez el séptimo proceso de transformación que he vivido en mi organización, el tema había sido tan mal manejado desde el punto de vista humano que a cada salida de las estructuras que teníamos cada 6 meses, la gente que se quedaba era la gente que lloraba.
En las despedidas, los que se iban felices, el cheque súper bien, y los otros llorando. Entonces, trajeron a Korn Ferry para poder ver qué estaba pasando y sobre todo hacer un plan de gestión de campo. A mí me paracaídan en esto porque al final nadie quería hacerse dueño de esto. Y cuando entro, digo, bueno, ¿qué han hecho? Hemos hecho focus group. Ok, ¿qué dicen los focus group? Dicen que el equipo de liderazgo que estaba involucrando muchas veces en los proyectos tenía la información y ellos estaban bien. Todos habían firmado un NDA, un acuerdo de confidencialidad, pero la información nunca cascadeaba, obviamente. Pero no cascadeaba nada, ninguna comunicación. Entonces, cuando aparecía el momento de tener que reestructurar, 15 días, un mes antes, estaban los managers, oye, vas a tener que sacar X y Z persona de tu equipo. Y el manager se enteraba casi a la par al final de su equipo y ahí tenía que resolver cómo va a resolver la carga de trabajo, las responsabilidades. A veces, muchas veces hay también personas en los países que tienen firma, que tienen un rol fuera de la organización también. Entonces, eso generaba muchísimo desconfianza. Y peor aún, el tema de comunicación, el líder en esa época tenía una comunicación que yo califico de muy infantilizante. Entonces, yo considero que, bueno, mejor yo trato de protegerlo, no les digo la verdad. Entonces, a veces decía cosas y sabíamos que 6 meses después íbamos a hacer exactamente lo opuesto. Entonces, con tal de tratar de proteger a la gente, se dañó muchísimo la confianza de los empleados hacia los líderes. Porque todo lo que él dice, vamos a hacer exactamente lo opuesto. Cuando empezamos a cambiar y a ver con esta información, ok, ¿dónde está el medio del asunto? Está en que los managers, con el poco de información que tenían o la falta de información que tenían, no se atrevían a hablar. Decían, no, pero es que como que yo no sé mucho, entonces si me preguntan, yo no sé. Pero escucha. Parte de la comunicación es escuchar. Escucha cuáles son las preocupaciones y así tú te la puedes llevar y así puedes ver si puedes resolverlo, pero al menos hiciste la tarea de escucharlas. Y en la mayoría de los casos, tú las puedes resolver solamente ahí. Entonces, hemos desarrollado entrenamientos para que los líderes tuvieran esa propia autoconfianza de decir, yo no sé, soy como eso, no tengo la información. Y esa vulnerabilidad y esa humildad acá en decir, ok, soy el jefe, pero no sé más que ustedes, ha tenido que trabajarse muchísimo. Al final del día, después cambiamos de líder y la comunicación fue un poco más transparente, sin ser imprudente. Las informaciones que no podían saltar, no saltaban. Pero sí íbamos dando algunas indicaciones para que las personas se sintieran también tratados como adultos. Porque al final del día estamos en una organización donde yo decido quedar, o yo decido irme, o yo prefiero esperar un cheque porque yo sé que en algún momento me va a tener que ir. Entonces cada uno puede tomar decisiones. En esta herramienta cara, ahí el contexto cultural es porque yo siento que acá en la comunicación en Latinoamérica tratamos de decir, sobre todo en el feedback, cosas muy directamente y al final nadie entiende lo que se quería decir. Yo vengo de una cultura donde el feedback es mucho más directo. Pero acá, más allá de una herramienta de feedback, es realmente una herramienta para poder tener las conversaciones valientes que los líderes necesitan tener con los equipos. Y valientes no significa que yo me hace todo. Valiente es decir y reconocer, no me lo sé, no sé más, pero necesitamos hablar de esto. Entonces, el C es para dar el contexto por qué estamos acá y crear estos espacios. Puede ser que estamos acá porque hoy quiero escuchar. La acción es qué vamos a hacer con esta escucha. Que si al final del día, después de eso, no pasa nada, probablemente no, o es solamente un espacio para que nos desahogamos. La razón es porque yo he visto que estamos viviendo muchos cambios, porque he visto que están afectados por la salida de los compañeros, que están afectados o preocupados por la inteligencia artificial y cómo va a incluirse en su trabajo, cual sea la razón de por qué están invitando a la gente a nuestra conversación. Y la A, que puse en mayúscula, que para mí es la más importante y es cómo crear esa confianza y ese relacionamiento. Y es la A de apoyo.
¿Qué necesitan ustedes de mí? Para qué puedo ofrecer, qué puedo hacer para ustedes en ese sentido. Y esa es importante porque no es solamente en el momento del espacio de la comunicación, que es en la continuidad. Si yo pregunto qué necesitan y después con eso me lavo la mano, no creo la confianza. Si hay cosas que se salen de mi control que yo no puedo hacer, yo lo comunico. Mire, yo me comprometí con eso, pero definitivamente ya he intentado y no puedo. ¿Qué más puedo hacer? Porque eso es lo que genera confianza y eso es lo que permite que los empleados, todo ese proceso de cambio, tengan una figura sobre cual sentir la confianza y que pueden abrirse y pueden comunicar. Y lo vemos en nuestras vidas personales. Siempre tenemos una persona en confianza con quien sí podemos soltar las cosas. Porque no hay juicio, porque hay espacio seguro, porque nadie me va a criticar, porque no es porque yo trae ese tema que escucha, soy la próxima en la lista de salida. Obviamente eso también hay que cuidar. Entonces, la herramienta clara que para mí en carne propia, digo, el tema de la comunicación en los procesos de transformación es el tema más sensible y es el tema que hace que es mucho más humano o no los procesos de cambios que estamos viviendo. Y muchas veces la falta de información o la falta de visibilidad, porque también no sabemos cómo será en 6 meses, en 12, en 10 años, imagínense cómo será el mundo. Entonces, no hace falta ir a anticiparse o inventar cosas que no sabemos. Hablemos de hoy. Hablemos de las preocupaciones de hoy. Y ahí fomentamos ese espacio seguro. La última herramienta que quiero compartirles tiene un nombre bien catchy. Ritual Postmortem. Es una herramienta muy común en las metodologías Scrum de Agile. Y el nombre oficial usualmente lo encontrarán como retrospectiva, pero a mí me parece aburrido. Entonces, el ritual postmortem es un espacio que para mí ha sido maravilloso. En esos proyectos que les comentaba que vivieron, ¿no? Eran proyectos usualmente de 8 meses, con muchísima presión, con muchísima necesidad, con alto riesgo, y al final todos estábamos metidos en esos 8 meses cabeza abajo a ver cómo sacábamos eso para adelante. Gracias a Dios, todos los proyectos salieron en su gran mayoría bien, pero en 100% de los casos salieron cosas que no esperábamos o que no salieron tan bien. Y eso es parte de, y eso es la primera cosa que hay que reconocer. O sea, en un proyecto de cambiar un modelo operativo de una filial a un tercero en un país donde jamás he pisado, ni yo ni nadie en el equipo, obviamente va a haber cosas que van a salir mal. Lo que no puede salir mal es lo que se espera de eso. Pero de que hay cosas que no van a salir como esperado, of course. Entonces, no, nadie tiene bola de cristal y nadie busca el perfeccionismo. También es el tema en culturas ágiles. No buscamos ser perfectos, buscamos mejorar. Entonces, esa herramienta es una herramienta que el mismo grupo de trabajo, y sea un grupo multifuncional o usted con su equipo, etcétera, puede autogestionarse. Y es muy sencilla, son 4 preguntas que cada uno responde y al final compartimos con el grupo. Lo compartimos con un espacio seguro. No juzgamos, no criticamos, no retamos lo que el otro dijo. Si no estamos de acuerdo, callado. Porque al final cada uno sus percepciones. Yo puedo estar diciendo, no, yo no he vivido eso, pero la otra persona sí dice que lo vivió. Tiene todo el derecho. Entonces ahí nos hacemos 4 preguntas. ¿Qué salió bien? ¿De una cosa grande o de una cosa pequeña? ¿Qué ha salido bien en todo lo que yo he hecho? ¿Qué no ha salido tan bien? ¿Cuáles son las cosas que de repente no salió como esperábamos? De repente salió una bomba que nadie se había anticipado y que hubiéramos podido anticipar. Y reconozcamos ahí el error. Y reconozcamos entonces que sí, hay cosas que no van a salir bien. Y es normal. Normalicemos esto. Luego veamos, ok, bueno, con eso tampoco lo queremos normalizar para toda la vida, queremos aprender. Entonces, ¿qué vamos a hacer diferente la próxima vez? ¿Qué estamos aprendiendo de estas experiencias? Y eso, ¿qué estamos aprendiendo? La 4ª pregunta. Entonces, con esas preguntas, surgen otras cosas maravillosas en este espacio.
Yo cuando citaba el momento del post-mortem, usualmente se cita después de cerrar un ciclo, cerrar un proceso, cerrar un milestone, completar un evento, un proyecto, o sea, a un momento de cierre. ¿Okay? Puede ser momentos muy grandes de cierre, muy pequeños de cierre. Más hacen, más van a aprender, más rápido van a aprender. Porque van a empezar a decir, bueno, ¿sabes qué? Cuando trabajamos juntas, de repente a mí esto no me funcionó bien. O cuando dijiste eso, yo no entendí que me estabas pidiendo ayuda. Entonces, más rápido lo comuniquemos, más rápido vamos a aprender a trabajar juntos. Pero también en estos espacios, yo lo que he visto, y como le decía, era espacio al final de contención. Ahí muchas veces terminaba llorando la risa, porque ahí tú puedes soltar todo el estrés que acabas de vivir, que en ningún momento levantarse la cabeza a ver qué estaba pasando. Entonces ahí, contención, ahí se forma el compañerismo, se forma la confianza, se refuerza la colaboración. Pero también ahí pueden ser espacios de reconocimiento genuino. Porque al final, esas cosas que tú hiciste bien, no sabes cómo me ayudó, te agradezco un montón. Porque a veces no lo vemos tampoco. Y si lo vemos, ni lo decimos. Así es un espacio para decirlo. Y no hacer un evento súper guau de reconocimiento que al final queda muy general y nadie sabe por qué me estamos reconociendo. Acá sí me lo van a decir. Y sé que entonces ese comportamiento es bueno, ayuda al grupo, tiene un propósito. Entonces, en estos espacios de Flores Post-Mortem, invito realmente, muy sencillo de implementar, no necesitan ninguna herramienta, sino que un whiteboard si quieren, para poder hacer esto. Y fomenta la adaptability en el equipo, la seguridad psicológica del equipo, la colaboración. Mejora también la toma de riesgo, porque si sabemos que igual siempre va a haber que no sale bien, atrevemos, de repente hay cosas que sí podemos intentar, no pasa nada. Entonces es reconocer también y normalizar lo que llamamos el fracaso, que termina siendo un fracaso. ¿Okay? Y con esto, no es una herramienta, y es un concepto. Como les hablé de organizaciones antifrágiles, no sé si conocen este término de homeostasis, es un término en biología, no soy bióloga, pero me corrijan si lo digo. Lo que entiendo es que cuando un organismo está en un desbalance, naturalmente va a buscar rebalancearse. Y en las organizaciones es lo mismo. Cuando las organizaciones están siendo atacadas por los diferentes cambios o teniendo que responder a ellos, se desequilibran. Y ella misma va a buscar reequilibrarse. Entonces, desde el rol de recursos humanos tenemos que ver, ok, sobre qué vamos a accionar para reequilibrar. Hay muchísimas cosas que no van a estar en nuestro control, están en la periferia. Las estrategias, las estructuras, las metodologías, las tácticas, toda esa herramienta. Pero desde el centro, lo que no puede cambiar es lo que sí nos tenemos que tener claro y sobre qué vamos a trabajar. El propósito de la organización, los valores que defendemos y nuestro compromiso con nuestros empleados y nuestros clientes. Y al final es lo único en cual se puede resumir una empresa. Entonces, para eso logramos tener una alta adaptabilidad, una baja ansiedad en los equipos, porque saben sobre qué vamos a tomar nuestras decisiones. Logramos vivir este cambio constante, pero también mantener una identidad estable, porque yo tengo esa confianza, que esos valores son los que estoy viviendo. Y podemos tener una velocidad de respuesta con decisiones de calidad. Así que bueno, para mí transformar no es cambiar todo, es realmente poder cambiar desde el centro, manteniendo esta burbuja viva, a pesar de todo el caos que hay alrededor. Muchísimas gracias. Ese es mi business card, si quieren escanearla. Y el rol de recursos humanos en este momento es, para mí, no es solamente ya un gestor del cambio, que obviamente eso hay que hacerlo, pero empieza a ser un poco más estratégico y ser ese arquitecto de organizaciones antifrágiles, donde trabajo qué necesita la organización para tener esa agilidad y qué necesita mi gente para desarrollar esa resiliencia. Así que está abierto el Q&A.
Abrimos el espacio. Primero, muchísimas gracias, Flori. La verdad es que me gustó. Vamos a abrir el espacio, por favor, para todas las preguntas que puedan tener. Aprovechemos que Flori, la verdad es que trajo casos propios de la vida real, así es que hay bastante experiencia recorrida. Muchas No más que preguntas por ahí, comentarios, creo que apenas 51 años en el mundo, y, y en las distintas organizaciones y países donde he vivido y trabajado, creo que lo más complejo es cambiar la cultura. Está súper, obviamente, cultura, está arraigado, y coincidentemente muchas de las organizaciones que he trabajado son empresas familiares, con la familia es la junta directiva, y es bien, bien complejo. Sí, tal cual. Y ahí es donde lo hacemos así o esto salió mal y nunca el cambio, nunca probar, nunca. Y es lo más complejo. Desde cualquier área, recursos humanos posiblemente sí, pero cualquier área es complejo lograr esos cambios o aceptar el cambio y después el resultado será bueno o malo, pero por lo menos está claro, ¿no? Hay muchas cosas también o prácticas, digamos, en una organización que fomentan eso. Por ejemplo, las entrevistas donde buscamos cuál ha sido tu historia de éxito en el pasado. Es porque tenemos la creencia de que el éxito del pasado es lo que me será exitoso mañana. Y en ese mundo no es verdad. Es más bien qué habilidades tienes que ya vas a poder reinventar y remezclar para hacer otra cosa mañana. Entonces también es cuestiona mucho las creencias y obviamente en una empresa familiar donde la creencia está centrada en una cabeza o dos, es mucho más complejo porque ahí es todo el ser. Sí, mejor ejemplo por ahí la pandemia, que los cambios se aceleraron 1000 veces y es como que sigue pisado el acelerador porque siguen cambiando cada vez más rápido. Entonces no puedes seguir como si yo fui exitosa. Y cuando ves que en una empresa de las 500 más grandes, con todas las herramientas, todo lo que tendrán en 15 años, entonces ya dirás, bueno, es una empresa que no es capaz de retarse sola, ¿cuánto tiempo va a durar? Integrar todas las partes de la pirámide en ese proceso, no solo como quizás las puntas cuando son familiares. Sí. Surge la necesidad de cambiar o implementar cosas, pero se concentra arriba, no se baja a la base de la pirámide. Y creo que se puede rescatar eso de lo que nos compartes, que es fundamental para que el cambio de verdad abarque todo lo complejo que puede estar sucediendo. Y en una organización así, como el propósito es tan claro, todos van para ello. Entonces, al final del día, incluso y hay ejemplos de empresas que colaboran con su competidor, que terminan haciendo una colaboración, aunque hay una competencia directa, buscamos vender el mismo producto, pero como nuestro propósito es realmente mejorar la vida de, no sé, los pacientes en Dinamarca, por ejemplo, entonces, ok, yo sé que si él vende más, yo también voy a vender más, porque vivimos el propósito y porque la demanda está acá. Entonces, muchas veces, a tu comentario, las personas que están de frente son los que van a decir, hey, miren, ¿por qué no intentemos eso? Y obviamente ahí es como también generamos ese punto de equilibrio, donde, bueno, abajo se puede tomar ciertas decisiones sin faltar respeto arriba y estando bien alineado. Y por eso la importancia del propósito, porque esa es la única alineación. ¿Responde o no a lo que buscamos como empresa? Sí, bueno, entonces hagamos. Y no tienen que ser intentos súper grandes, súper costosos. O sea, yo el mejor ejemplo que he tenido en mi empresa, buscando innovación con un grupo de talentos, trabajamos con una incubadora de startup y cuando yo dije, bueno, ¿qué presupuesto van a necesitar los 4 equipos? Bueno, como $200, como mucho. Yo dije, ¿what? $200. ¿Qué van a hacer con eso? No, sí, pueden comprar una pequeña herramienta, tal. O sea, y al final, por $800, lograron desarrollar proyectos de innovación súper disruptivos. Costó $800 en una empresa multimillonaria.
Entonces, no tiene que ser costoso, no tiene que demorar 8 meses para probar. Este era 12 semanas. Probamos, ¿funciona o no funciona? Ya, no funciona. Bueno, listo, costó $200. Hay dos conceptos que me gustan mucho, pero no sé si de pronto a nivel cultural acá es hasta más difícil de permear en la cultura, ¿no? Quitarse ese miedo a equivocarse, ¿no? De que no vamos a ser perfectos y nos vamos a equivocar y el error nos va a traer un despido, ¿sabes? Como que cómo realmente crear, porque a veces hasta los mismos líderes los que transmiten ese miedo porque ellos lo tienen, o sea, no por nada malo, ¿no? Entonces, ¿cómo ayudar a la organización a aprender a equivocarse? Porque hasta como profesionales te enseñan a tratar de no equivocarte, ¿no? Sí. ¿Y quién acá no se ha equivocado? Y yo creo que empieza desde ahí. Y muchas de las cosas obviamente empiezan desde la creencia en la propia casa. O sea, los que son padres acá, ¿qué están enseñando a sus hijos? ¿Qué es bueno o qué es malo equivocarse? ¿Cómo reacciona cuando se quiebra un vaso? O sea, de las cosas así tontas, que al final hacen que, hey, se queda el brazo. Bueno, ya recoger. Yo te ayudo. Pero no a saltarse y, ay, Dios mío, otra vez que quedaste. Porque ahí entonces refuerzo que entonces lo hiciste mal y entonces viene el castigo. Entonces, obviamente, no vamos a poder retrabajar todas las creencias de las niñas. Pero bueno, en mi empresa habíamos, y cuando hablamos de cultura, son meses, años para lograr hacer un cambio. Y muchas veces implica en algún punto cambios de personas también que van a venir más alineados a lo que buscamos, ¿no? Pero en mi empresa teníamos un programa que se llamaba UPS. Entonces, obviamente, vas a tener 15 líderes, 7 que están adversos a el fracaso, ¿no? Y vas a tener 3, 4 que de repente no se mojan tanto. Y puedes tener 1 o 2 que dicen, es importante, que son los que te promueven la cultura que quieres. Con estos 2, entonces empiezas a visibilizar. Nosotros en este programa, buscaba en una pequeña video que pasábamos en la pantalla de la oficina, compartir el error, pero no solamente que no salió bien, sino que he aprendido de esto. Que ahí está la clave. Ay, lo hice mal. No, lo hice, esto no funcionó, yo hice todo esto y resultó no ser lo que yo quería. Pero esto me permitió que la siguiente vez considerar que tal vez tenía que haber involucrado esta área, tenía que haber comunicado diferente, tenía que haber enfocado más en mi comunicación que en otras cosas, qué sé yo. ¿De cuáles son los 3 aprendizajes? Este proyecto, o sea, ese programa de cultura, lo tuvimos casi 2 años rodando para que poco a poco se normalizara, porque de los 2 líderes empieza abajo, mira, mi líder me está diciendo eso. También, a ver, hicimos un challenge para que cada uno sacara su books, etc. Y no es un ejercicio fácil. Si tú no estás acostumbrado a hacer una retrospectiva, pero bueno, ¿qué tanto fracaso he tenido? Entonces, cuando tú empiezas, tú dices, bueno, de repente no salió tan, podría mejorarse. Entonces, a través de eso, y he tenido líderes en una mesa cuando hacíamos, no sé, un almuerzo con el líder, que comparte el y que terminó llorando. No, yo me equivoqué en esa contratación y esa directora que contraté dañó toda la organización y me generó conflicto con muchos clientes, pero me parecía buena, entonces no la quise despedir y al final demoré 9 meses en tomar una decisión que fue muy dañina para la organización. Y llorando porque la apreciaba muchísimo. Pero lo dice. Y cuando ves eso, wow, dice, ok, hay vulnerabilidad ahora sí. Pero eso fue después de 2 años y medio de eso. Entonces, bueno, hay formas más didácticas de hacerlo para promover un poco ese tipo de comportamiento. Pero sí, acá, y culturalmente, por ejemplo, es mucho más difícil para un hombre admitir esto que para una mujer, probablemente. Porque hay esa creencia también un poco más machista en esas organizaciones, en esas culturas, donde el líder se tiene que saber la respuesta y si es un hombre se la tiene que saber todas. Entonces, ahí también es cómo fomentamos esa vulnerabilidad y sobre todo, y yo escuchaba ayer un podcast que decía, el analfabetismo del siglo XXI ya no es no saber escribir, no saber leer.
son las personas que no van a ser capaces de desaprender para volver a aprender. Y esto para mí se trata. Si un líder cree que ya se la sabe todo, y ahí no hay espacio para aprender más. Entonces, ¿qué creencias puedo dejar atrás para meter nuevas? ¿Qué cosas ya no me funcionan porque pues ya pasaron los 7 años de obsedencia de mis competencias y necesito meter otras? Y el estilo de liderazgo que funcionaba hace 15 años ya no funciona. O sea, también la gente que está en el mundo laboral espera cosas diferentes y tiene una relación de trabajo muy diferente, ¿verdad?, de generaciones anteriores. Entonces, es también leer un poco dónde estoy yo en este mundo. ¿Estoy en contra de todos o ya me monto en la madera? ¿Hay alguna otra pregunta? ¿No? Entonces, bueno, muchísimas gracias, Flori. Así que gracias nuevamente por estar aquí con nosotros.